El daño es pues junto con la imputación los dos elementos de la responsabilidad del Estado. Desde luego que el daño antijurídico. ¿Y qué referencia conceptual tenemos sobre el daño? Siguiendo el postulado de Juan Carlos Henao, el tratadista Juan Carlos Henao, en su libro El daño, nos menciona que el daño es aquella lesión o afrenta a los intereses lícitos de una persona. Háblese de derechos pecuniarios o no pecuniarios, individuales, colectivos, que se presentan como la lesión definitiva del derecho y también como la alteración al goce pacífico del mismo. Bajo este concepto, nosotros podemos encontrar en la doctrina que hay autores que separan de la definición del daño de lo que se conoce como perjuicio. Es decir, hacen una distinción entre el daño y el perjuicio. Y otros entienden el daño y el perjuicio como sinónimos. Entonces, si entendemos nosotros que son dos nociones diferentes, digamos, siguiendo una línea de autores, ¿cuál es esa diferencia? Ellos dicen entonces que el daño es la lesión o afrenta material a una persona, a una cosa, mientras que el perjuicio son las consecuencias de esa lesión, de esa afectación, de ese deterioro que se tiene a la órbita de un sujeto o la órbita de un bien. Las consecuencias. En este sentido, uno podría encontrar que el daño viene siendo el evento en sí y el perjuicio lo que se deriva de ese evento. Bajo ese entendimiento, uno puede decir, un daño puede traer diferentes perjuicios, porque el perjuicio termina siendo una noción subjetiva apreciada en relación con una persona determinada. Un mismo suceso dañoso, un mismo suceso dañino puede producir a diferentes personas un número de perjuicios bien diferenciados. Por ejemplo, un atentado terrorista tiene unos efectos de deterioro, de afectación a un sinnúmero de personas. Cada una de esas personas pueden haber sufrido el mismo daño, la misma lesión. Digamos que todas tienen dificultades en sus extremidades, es decir, piernas quebradas, fracturadas, pero el perjuicio para cada una de ellas es diferente. ¿De qué depende? Supongamos que una de esas personas se dedica de manera profesional al atletismo. No va a tener el mismo perjuicio que una persona que se dedica a quizás a un oficio de secretaria. O digamos que una persona o varias personas terminan con fracturas en las manos. Una de ellas es un locutor de profesión. La otra, un pianista. Miren que aquí el mismo evento dañoso, el mismo evento genera diferentes perjuicios.
no es la misma afectación que recibe el pianista que sufre una fractura en sus manos, y sus manos son la manera como ejercita su profesión, que el locutor. El perjuicio va a ser diferente. Por eso el perjuicio se aprecia como una noción subjetiva en relación a la víctima, mientras el evento en sí, el daño como tal, es el mismo. Los dos, en el ejemplo que estoy dando, en razón a un atentado terrorista, tienen fracturas en sus manos. Es una misma circunstancia fáctica, modo, tiempo y lugar. Ahora el perjuicio va a ser diferente. Y si es diferente, desde luego que el resarcimiento de ese perjuicio, de ese daño, va a ser diferente. ¿Qué quiero mencionar? Que se puede distinguir en la doctrina personas que diferencian el daño, evento así entendido, del daño, consecuencia o del perjuicio. De hecho, en la doctrina italiana hacen esa diferenciación entre el daño evento y el daño consecuencia, haciendo alusión que lo que en realidad se indemniza es el daño consecuencia, no el daño evento. Hay autores que entienden como sinónimo el tema del daño y el tema del perjuicio, en esa definición que hemos querido adoptar de Juan Carlos Henao, que nos parece una definición muy completa. Entonces, todo eso depende de cómo se logre comprender. El caso es que un daño depende su resarcimiento del sujeto, de la víctima, de la persona que se ve afectada. Depende de manera relativa, no se puede objetivizar una tasación de daños, o por lo menos no es de acuerdo, no guarda sintonía con la realidad, porque cada persona tiene diferentes modos de vivir, diferentes actividades, diferentes modos de ver, interpretar la vida, y un evento dañino tiene una impresión tanto física como mental distinta en cada individuo. Y esa es la diferenciación entonces entre daño y perjuicio. Como digo, hay quienes lo entienden como sinónimo. Muy bien, si se entiende como sinónimo, entonces hablamos de unos daños materiales, ¿sí? Y si no, hablo del evento daño y determino que el perjuicio son las siguientes tipologías. Ya depende cómo se entienda el concepto. De hecho, en el derecho romano explican los hermanos Maceaut que cuando se hablaba de la indemnización de la lesa quilia, en ese desarrollo de la responsabilidad civil, la lesa quilia era la posibilidad de indemnización que se presentaba cuando se afectaba la propiedad de una persona por culpa, que fue, digamos, de los inicios en el derecho romano de ese sentido de responsabilidad. Si alguien afectaba la propiedad de otra persona en razón a la culpa, pues debía indemnizarlo desde la órbita netamente pecuniaria, material. Ahí también, en esa aplicación, se intentaba distinguir que una cosa era el atentado material contra un bien que se conocía como danum, y otra cosa era lo sufrido o la causa que le generaba a ese propietario, la afectación, mejor dicho, que le generaba a ese propietario. Entendiendo como esa afectación, esa consecuencia del perjuicio. Y entonces, en últimas, lo que se indemnizaba ahí no era el simple danum, sino que lo que se indemnizaba ahí era el perjuicio. Si no tenía perjuicio, no había lugar a la reparación. Se intentó hacer esa diferenciación.
en el derecho romano. Y entonces pues, la doctrina ha ahondado al respecto y ha podido, digamos, resaltar esa idea como sinónimo, evento y consecuencia, el daño, o distinguirlo. Una cosa el daño, evento en sí, y otra cosa son las consecuencias que terminan siendo el perjuicio, consecuencias desde luego que son subjetivas, depende. Un mismo suceso dañino tiene diferentes apreciaciones subjetivas del perjuicio. ¿Eso depende de qué? Pues del individuo, de las características que tenga cada individuo. Entonces, esa distinción es importante conocerla y quería compartirla a todos ustedes dentro de ese estudio del daño antijurídico como elemento de la responsabilidad del Estado. Muchas gracias por escucharme.